Muy buenos días para todos. Director de la carrera de licenciatura en Ciencias Informáticas, el profesor Dante García Torres, y coordinador por Paraguay de esta conferencia latinoamericana. Señor Ítalo Bandori, fundador de Document Foundation. Señor Gustavo Pacheco, miembro del Comité de Membresía de Document Foundation. Representante de Document Foundation para la comunidad de LibreOffice, el ingeniero Ovidio Ibervalor. A nuestros distinguidos visitantes, expositores de otros países, Su Excelencia doña Pilar Alcaraz de Silvero, ministra de Políticas Lingüísticas, señor presidente de la Academia Guaraní, licenciado Carlos Antonio Ferreira Quiñones, señor presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, doctor David Galeano Oliveira, directivos, docentes y estudiantes de la Facultad Politécnica, invitados especiales de las universidades nacionales y privadas. Romuasai Pequeño Guajén, Ponajo y Beba en Querobete. Sean todos muy bienvenidos, estamos muy contentos de tenerlos hoy aquí. El señor decano me ha encomendado la grata tarea de dar la apertura oficial a este importante evento. Nos complace tener el honor de ser la sede de un evento tan importante y realizado por primera vez en nuestro país y por la calidad de los disertantes presentes. Para nosotros, como pioneros de formadores de profesionales en el área de informática en todo el país, tanto como analistas, programadores, nos es muy agradable ver cómo entidades tan renombradas como lo es el Document Foundation tienen el interés de capacitar y brindar su colaboración para el logro de grandes proyectos en conjunto. En la actualidad hay nuevos modelos de desarrollo y el desarrollo de software libre, en especial el paquete ofimático LibreOffice, prueba que sí se puede alcanzar resultados concretos para todo un ecosistema de tecnología. La conferencia latinoamericana de LibreOffice es una conferencia que no es solamente de tecnología, es también un espacio de estudio de nuevas formas de organización productiva. Se tratarán temas técnicos como el desarrollo y el control de calidad, pero también de los casos de éxitos de migración y con especial atención la traducción al idioma guaraní, nativo del continente americano y oficial en Paraguay. Cabe mencionar que la Facultad Politécnica trabajó durante mucho tiempo en conjunto con la Secretaría de Políticas Lingüísticas y el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en un gran proyecto denominado Aguaratatá, consistente en la versión en guaraní del buscador Firefox, uno de los mayores logros como institución, como muestra de nuestro gran interés en inmortalizar el idioma nativo de nuestra tierra. Uno de los objetivos de la organización de este evento se basa en algo relacionado específicamente en el interés mutuo de la Fundación en querer lograr la traducción del software LibreOffice al guaraní, Tuxeterimba en Ocoa. A esta es el segundo software a nivel internacional, o sea, Tuxa OBB Mundo. Tendremos varias charlas, 12 disertantes de 9 países, 2 talleres de aplicaciones, 2 sesiones de certificación. Por todo esto, me complace en este momento declarar abierta